Sean todos bienvenidos, hoy conoceremos al bombardero English Electric Canberra. El English Electric Canberra es un bombardero medio británico de primera generación propulsado por reactor. El nombre Canberra se lo dio Sir George Nelson, presidente de English Electric, en honor a la capital de Australia, ya que Australia se había convertido en el primer cliente de exportación del avión. Con la entrada con la Royal Air Force en servicio en mayo de 1951 se convirtió en el primer bombardero a reacción del servicio. El Canberra tuvo sus orígenes formales en un requisito de 1944, emitido por el Ministerio del Aire, para un sucesor del Mosquito de Havilland. Este requisito buscaba un bombardero de gran altitud y alta velocidad, que debía estar equipado sin armamento defensivo, una tripulación de 3 hombres y otras características como la capacidad de bombardeo visual. Varios fabricantes de aviones británicos presentaron propuestas para cumplir con el requisito, resultando ganadora English Electric. Aunque propulsado por un reactor, la filosofía de diseño del Canberra estaba muy en el molde del Mosquito, proporcionando espacio para una carga de bomba sustancial, instalando 2 de los motores más potentes disponibles y envolviéndolo en el paquete más compacto y aerodinámico posible. También en línea con la filosofía del Mosquito, el Canberra prescindió del armamento defensivo, que históricamente había demostrado ser desigual al de los aviones de combate, y la ganancia de rendimiento resultante permitió al Canberra evitar por completo el combate aire-aire. El 7 de enero de 1946, el Ministerio de Abastecimiento firmó un contrato para el desarrollo y la producción de 4 aviones English Electric A1. Entre los requisitos de rendimiento para la aeronave se encontraba una excelente capacidad de bombardeo a gran altitud y alta velocidad. Esto se logró en parte mediante el uso de la tecnología de propulsión a chorro recientemente desarrollada. Durante la mayor parte de la década de 1950, el Canberra podía volar a una altitud más alta que cualquier otro avión en el mundo, y en 1957, un Canberra estableció un récord mundial de altitud de 21.430 metros. El Canberra se manejaba como un caza, demostrando ser atípicamente maniobrable para un bombardero. Esto le dio en los primeros años de servicio la capacidad para evadir a los primeros aviones interceptores a reacción. Con una velocidad máxima de 930 km por hora, a 12.000 metros de altura y la capacidad de transportar una carga útil de 3,6 toneladas, el Canberra demostró ser un éxito instantáneo en los mercados nacionales y de exportación, siendo adquirido por más de 15 países: Australia, Argentina, Chile, Ecuador, Etiopía, Francia, India, Nueva Zelanda, Pakistán, Perú, Rodesia, Sudáfrica, Suecia, Venezuela y Alemania Occidental. En total, 901 Canberra fueron fabricados en el Reino Unido. Cuando se combina con las operaciones de producción bajo licencia en el extranjero, la producción global total de los Canberra ascendió a 1.352 aviones, fabricados en 27 versiones distintas. El diseño general ha sido descrito como de naturaleza simple, algo parecido a un caza Gloster Meteor a escala, excepto por el uso de un ala central. El fuselaje era circular en sección transversal, cónico en ambos extremos, y la cabina a un lado, completamente sin protuberancias. El Canberra tenía una tripulación de 2 hombres en una cabina estilo caza con un gran dosel soplado, pero los retrasos en el desarrollo de la mira de radar automática resultaron en la adición de una posición de apuntador de bombas alojada dentro de la nariz. El piloto y el navegante se colocaron en una disposición en tándem sobre asientos eyectables Martin Baker. El ala es de construcción de un solo larguero que pasa a través del fuselaje de la aeronave. La envergadura y la longitud total del Canberra son casi idénticas, poco menos de 20 metros. Todos los controles de vuelo son manuales, utilizando varillas de empuje en lugar de cables. Estos accionan las superficies de control de vuelo de la aeronave, incluidos los alerones de nariz cubierta, los flaps de 4 secciones, y los frenos de aire levantados hidráulicamente, ubicados en la superficie superior e inferior de las alas. El fuselaje del Canberra es de construcción semi-monocasco con un compartimento nasal presurizado.
Toda la sección inferior del fuselaje está ocupada por la bahía de bombas de gran tamaño con un par de puertas accionadas hidráulicamente. El tren de aterrizaje del Canberra utilizaba una disposición simple. El tren de aterrizaje principal estaba equipado con una sola rueda montada en el exterior y el tren de morro era una disposición de 2 ruedas. La estructura del Canberra es principalmente de metal, con solo la parte delantera de la aleta caudal hecha de madera. El empuje fue proporcionado por un par de motores turborreactores Rolls-Royce Avon de flujo axial de 3060 kilos, montados en la sección media de las alas. Cada motor accionaba un generador para el sistema eléctrico de la aeronave, una bomba hidráulica para el sistema hidráulico de la aeronave y un sistema de purga de aire para la presurización de la cabina. El combustible se transportaba en 2 tanques de combustible autosellantes con soporte interno y una bolsa con soporte de cordón en la parte superior del fuselaje. También podía llevar tanques suplementarios de combustible en las puntas de las alas. Quizás el más crucial de los sistemas de la misión fue la mira de radar automática H-2S, que estaba montada en el morro. Los retrasos en el desarrollo del H-2S destinado al Canberra llevaron a que los primeros aviones fueran equipados con una mira óptica T2 para el bombardeo visual. La mira óptica era considerablemente inferior a la puntería de radar cuando se usaba desde grandes altitudes. El Canberra podía desplegar muchas armas convencionales, como 2 cápsulas de cohetes no guiados de 51 mm o de 68 mm, una variedad de misiles guiados, por ejemplo 2 misiles aire-superficie a siglo 30. Podía llevar hasta 3.600 kilogramos de bombas alojadas dentro del fuselaje en 2 bahías de bombas. Las armas típicas utilizadas eran bombas de 250 libras, 500 libras y 1000 libras. Además, se podían transportar 900 kilogramos adicionales de armas en pilones debajo de las alas. En la bahía de bombas también podían montarse 4 cañones Hispano Mk4 de 20 mm o 2 vainas de ametralladora de 7,62 mm. Para permitir que las tripulaciones se convirtieran en el vuelo del Canberra, se desarrolló una versión de entrenador. Era el mismo diseño básico que el B-2, aparte de la introducción de asientos uno al lado del otro para el piloto y el instructor y la sustitución de la nariz acristalada por una nariz sólida. En parte debido a su limitación de alcance de solo 3.200 kilómetros, y su incapacidad para transportar las primeras y voluminosas bombas nucleares, el Canberra se empleó típicamente en el papel de un bombardero táctico en lugar de uno estratégico. En el servicio británico, muchos de los Canberra que estaban estacionados en el extranjero no fueron modificados para lanzar armas nucleares hasta 1957. El Canberra demostró ser altamente adaptable, sirviendo en diversas funciones como el bombardeo táctico y el reconocimiento fotográfico y electrónico. El Canberra también fue producido bajo licencia en Australia por Government Aircraft Factories, y en los Estados Unidos por Glenn Martin Company, como el B-57 Canberra. Martin desarrolló varias versiones de la aeronave por sí mismo. Los primeros ejemplares eran idénticos a los aviones English Electric originales, tras lo cual se introdujeron los asientos de la tripulación en tándem, pero los modelos posteriores B-57 se modificaron considerablemente. Los Canberra sirvieron durante la Guerra Fría, en la crisis de Suez, la Guerra de Vietnam, la Guerra de las Malvinas, las guerras indo-pakistaníes y numerosos conflictos africanos. En varias guerras, cada uno de los bandos opuestos tenía Canberras en su fuerza aérea. En la Guerra de Vietnam los Canberras estadounidenses de la USAF estaban equipados con ametralladoras de calibre 50 o cañones de 20 mm para ametrallamiento, mientras que los Canberra australianos se desplegaron en Vietnam del Sur sin armas, por lo que se utilizaron estrictamente para misiones de bombardeo de bajo nivel. Argentina utilizó sus Canberra para bombardear a las tropas británicas en la Guerra de las Malvinas, realizando 35 salidas de bombardeo, la mayoría de ellas fueron bombardeo nocturno, perdiéndose 2 aviones en combate. El Canberra sirvió durante más de 50 años con algunos operadores. En junio de 2006, la RAF retiró los 3 últimos de sus Canberra, 57 años después de su primer vuelo. 3 de la variante Martin B-57 permanecen en servicio, realizando trabajos meteorológicos y de seguimiento de reentrada para la NASA,
así como proporcionando pruebas de comunicación electrónica. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte y así apoyarnos para seguir subiendo contenido. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.